Buenas tardes, estimados asistentes. Mi nombre es Melissa Barra y a nombre del señor decano, el magíster Rommel Watanabe Velázquez y demás autoridades, les doy la más cordial bienvenida al precongreso del 13º Congreso Internacional de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, celebrando los 79 años de su aniversario. El magíster especialista Jesús Julio Ochoa Tataje es quien preside la comisión organizadora del Congreso y el precongreso, que iniciamos hoy sábado 10 de septiembre. En tal sentido, por favor, doctor Ochoa, le doy el pase para dar las palabras de inauguración del evento. Adelante, doctor Ochoa. Bien, muchas gracias, doctora Melissa Barra. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Nuestra facultad está de aniversario y se complace en presentar el inicio de los eventos académicos. De esta forma, compartiremos experiencias académicas, clínicas, científicas y tecnológicas, características de nuestra profesión, además de fortalecer lazos de hermandad profesional. Siempre agradeciendo a Dios por la vida nuestra y rezando por aquellos que nos dejaron. Estamos en el inicio de la pospandemia, ojalá y roguemos que se acabe ya. Bueno, hoy debo agradecer a nuestros expositores de esta fecha, hoy día, doctores Vilcapoma y Ruiz, respectivamente. Luego, y especialmente también, agradecer a nuestro comité organizador del 13º Congreso Internacional que me honro en presidir, cuyo eslogan es Superando Paradigmas con Visión Integral, debido al dinamismo de la ciencia y de nuestra profesión, efectivamente. Bueno, finalmente muchas gracias también, por supuesto, a la concurrencia que está siempre a la expectativa de lo que nuestro San Marcos puede ofrecer. Por otro lado, y a ustedes, distinguida concurrencia, debo reiterarles que para ser acreedores de su constancia de participación gratuita en este precongreso, tienen que llenar correctamente los datos solicitados en el formulario de inscripción, sin errores. Antes de enviar, verifiquen, así como también llenar el link de asistencia en cada sesión y asistir por lo menos a 3 fechas de este. Y no van a tener ningún problema en recibir su constancia de participación gratuita. Bien, adelante y muchas gracias, doctora, y a todos ustedes. Gracias, doctor Ochoa, muchas gracias por la bienvenida. Ahora vamos a recordarles que en el chat van a encontrar el link de asistencia al cual hizo referencia el doctor Ochoa. Tener mucho cuidado con la digitación de sus nombres porque de ello depende la certificación. Si hay algún error en el nombre va a salir como lo han digitado. Si hubiera alguna pregunta en el lapso que va desarrollando el tema el doctor Vilcapoma, por favor lo pueden hacer mediante el chat. Y una vez que concluya, vamos a dar pase a las respuestas. Continuamos, estimados asistentes, y tengo el gusto de presentar al doctor Henry Vilcapoma Guerra, quien tiene un amplio currículum, pero por cuestión de tiempo vamos a presentar un resumen. El doctor Vilcapoma es especialista en rehabilitación oral de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Educación. Es docente nombrado en rehabilitación oral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente de rehabilitación oral de la Universidad Franklin Roosevelt y es capitán de la Fuerza Aérea del Perú.
En esta oportunidad, el doctor Vilca Poma tratará el tema rol de la polimerización en la rehabilitación oral. Adelante, doctor Vilca Poma, bienvenido. Bien, buenas tardes con todos. Por favor, me confirman si se me logra escuchar. Sí, sí se escucha bien. Excelente, excelente. Muchas gracias, doctora. Bueno, permítame, por favor, compartir la presentación. Bien. Bueno, buenas tardes con todos los presentes el día de hoy. Para mí es todo un honor poder estar presente en el marco del Congreso de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater, y para mí es todo un privilegio poder iniciar o dar inicio a este grupo de actividades. Bien, sin mayor preámbulo, por favor, permítame compartir mi presentación y vamos a ver. Me gusta un poco presentarme. Yo soy el doctor Henry Jesús Vilca Poma Guerra, como lo mencionó la autora. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Casualmente aquí comparto una fotografía con el doctor Gerardo Ayala de la Vega, un excelente rehabilitador. Actualmente ya no nos acompaña, sin embargo, muchos de los aspectos y mucho de la formación que yo he tenido tanto en la vida profesional como en la vida académica, se lo debo a él. He podido realizar estudios de maestría, esta es parte de la promoción, con los cuales hemos terminado la maestría en estomatología, y también tomé la decisión de ingresar a la Fuerza Aérea del Perú. Soy actualmente capitán de la Fuerza Aérea, y mi rol en la Fuerza Aérea ha sido, bueno, utilizando las aeronaves que ustedes están viendo. Nosotros hemos brindado y seguimos brindando en el transcurso de los años bienestar y alegría a la población que más lo necesita, sobre todo los niños, que es una de la población más importante y nuestro público objetivo, ¿correcto? En muchos lugares donde no existen muchas veces centros de salud, postas médicas, nosotros tenemos que improvisar estos centros de salud y poder nosotros realizar atenciones de todo tipo. ¿Bien? Asimismo, tuve la posibilidad de viajar a Haití en representación del Perú en las Naciones Unidas, y estuvimos nosotros también desarrollando proyectos de desarrollo social, proyectos de ayuda humanitaria en pos de la población haitiana, que está muy azotada por la corrupción y por los desastres naturales. Bien. Saludo a muchos de los colegas que están presentes. Es una fotografía. Actualmente yo me encuentro en Iquitos, viendo unos temas también de la universidad, entrevistar a unos amigos. Esta es una de las últimas reuniones que hemos tenido con gran parte del staff de la Universidad de San Marcos, y existen también muchos participantes que el día de hoy nos acompañan desde esta cálida ciudad. Así que bienvenidos con todos nuevamente. Entonces vamos a ver una situación que a veces suele ser común, a veces suele ser algo que suele pasar, y muchas veces que pasa a nuestro paciente, pero a veces nosotros no tomamos en consideración. Vamos rápidamente a ver un fragmento de este video. Por mucho que se nadie nos va a quitar esta canción. Muchos se preguntaban qué le pasó a Rafael en ese momento, ¿no? Cuando estaba en el punto álgido de su presentación y tuvo un incidente. Algo en los dientes se le ha caído. Muchos decían su propio diente, de repente una restauración, una corona, una carilla. Lo cierto es que lo que nos muestra ese video es que es un momento incómodo que obviamente se ve que le ha pasado. Y le puede pasar a personalidades como él, como también le puede pasar a nuestros propios pacientes, ¿no? A veces el paciente nos cuenta sus anécdotas cuando, doctor, ¿cómo es posible? Se me ha caído una restauración, se me ha caído una corona, se me ha caído una carilla, y bueno, la incomodidad que muestran los pacientes es obvia, pues, ¿no? Entonces nosotros debemos entender dentro de la rehabilitación oral uno de los pasos más importantes, o uno de los
dentro de los pasos más importantes que vendría a ser el proceso de cementación. Nosotros debemos entender que cuando hacemos rehabilitación oral, cuando nosotros buscamos rehabilitar piezas dentarias y buscamos de esa manera brindar una reconstrucción al paciente, lo que ocurre netamente es que nosotros estamos realizando una interacción entre diversas estructuras empleando diversos materiales. Pongo como ejemplo lo siguiente. Si nosotros nos ponemos a pensar al momento que realizamos una rehabilitación, imaginemos que nosotros queremos hacer la cementación de las coronas que ustedes están viendo en la mano derecha y lo queremos colocar en las estructuras dentales de la imagen de la mano izquierda. Entonces nosotros vamos a ver que para lograr ese objetivo, para lograr ese cometido, nosotros empleamos una serie de ¿qué? Una serie de materiales. Doctor, pero estos materiales, ¿cuáles son? Pongamos algunos ejemplos. Ácido fosfórico, adhesivos, cementos, ácido fluorhídrico, silano, primer. Es decir, una serie de materiales que lo que van a buscar es generar una interacción ¿con quién? Con los sustratos dentarios. ¿Cuáles son los sustratos dentarios? Obviamente que las estructuras del diente. Como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el esmalte, la dentina y el cemento. Entonces, estos materiales interaccionan con los sustratos dentarios por un lado. Esta, por ejemplo, corona cerámica que no tiene metal, ¿no? Es un sustrato no dentario, es decir, estructuras inertes, como puede ser la resina, el metal, la fibra de vidrio, la cerámica. Entonces, también estos materiales van a generar una interacción con estas estructuras inertes, por otro lado. Y al final lo que se trata, el proceso de cementación, es una continua interacción de tal manera que logremos que estos sustratos no dentarios se incorporen y se unan a estos sustratos dentarios. Esa es la finalidad de un proceso de cementación, ¿no? Entonces lo que nosotros debemos comprender es la complejidad de lo que hacemos. Entonces nosotros interaccionamos un sustrato A con un sustrato B utilizando materiales, ¿correcto? Si nosotros logramos entender ello, si nosotros entendemos que el proceso de cementación es un proceso de interacción, nosotros debemos entender que esta interacción busca algunos objetivos. ¿Cuál es el gran objetivo de todo proceso de cementación? Por ejemplo, en este caso de esta corona, es lograr que esta restauración o esta corona se mantenga con el tiempo unida o enlazada a la estructura dentaria. Es decir, que este sustrato no dentario o esta estructura inerte se una a esta estructura dentaria, ¿correcto? Ese es el objetivo final del proceso de cementación. Sin embargo, en el tiempo nosotros hemos visto cómo esas interacciones han ido evolucionando. Me explico. Si nosotros observamos el fenómeno, es decir, en un primer momento se da un fenómeno de retención. ¿Qué quiere decir la retención? Quiere decir un proceso en el cual esta restauración no se desprenda sobre el eje longitudinal del diente. Entonces, esta retención nosotros lo podemos lograr mediante principios macromecánicos. ¿Principios como cuál, doctor? No sé si ustedes recuerdan que, por ejemplo, dentro de los principios había uno que decía las paredes opuestas deben tener ligera convergencia. ¿Qué otro principio? Que nosotros deberíamos tener una altura suficiente del muñón. ¿Qué otro principio? Nosotros deberíamos tener como máximo una altura y un espesor o un diámetro del muñón lo suficiente como para que la corona dentaria esté unida a la estructura. Entonces son principios que nos dictan cómo debe ser la configuración macroscópica de nuestra preparación. Entonces,
Si nosotros cumplimos estos principios, vamos a lograr una retención macromecánica, ¿correcto? Bien. ¿Qué otros principios nosotros podemos lograr dentro de la retención? Nosotros también podemos lograr una retención micromecánica. Recuerden ustedes que cuando hacemos coronas metal cerámica, el laboratorio nos entrega la corona y nosotros debemos estar seguros que esta corona, por ejemplo, metal cerámica, ha sufrido un proceso de arenado. ¿Qué quiere decir arenado? El laboratorio coloca acá una pistola y esta pistola empieza a botar pequeñas arenas o partículas de arenas de óxido de aluminio. Estas partículas de arena de óxido de aluminio golpean como si fuera unos perdigones contra esta superficie de la metal cerámica y le genera algunas irregularidades. Entonces, estas irregularidades lo que generan en la estructura inerte, en la corona, vienen a ser esta superficie o este tipo de superficie que ustedes están viendo acá. Este tipo de irregularidades que lo que buscan brindarnos a nosotros es una retención adicional, es decir, una retención micromecánica. Es decir, aparte de la forma y configuración de la preparación, nosotros utilizamos estas irregularidades para tener mayor retención aún, ¿correcto? Entonces, se podría decir que este es un nivel de interacción. Otro nivel de interacción es cuando nosotros realizamos o cuando nosotros tenemos un proceso de adhesión. Es decir, desde el momento que usted toma la decisión de emplear un sistema adhesivo y colocarlo sobre la estructura dentaria, usted está empleando una adhesión de tipo micromecánica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando usted haga el proceso de adhesión, imaginemos un proceso convencional que hemos hecho incluso para hacer restauraciones, ponemos sobre la dentina el ácido grabador, si así lo merita el sistema, luego colocamos un sistema o un adhesivo. Este adhesivo se va a ingresar o va a incorporar entre los túbulos dentinarios, ¿no? Y va a ingresar en la matriz intertubular, es decir, entre los túbulos, y va a empezar a incorporarse dentro de ello, formando el concepto de capa híbrida, o la zona de la hibridización que viene a ser, por un lado, el compuesto del adhesivo, y por otro lado, estructura dentaria. Entonces, ese atrapamiento del adhesivo dentro de la estructura dentaria es una adhesión micromecánica. Es un nivel más de interacción que nosotros podemos tener entre estas estructuras. ¿Correcto? Adicional a ello, estos sistemas adhesivos han evolucionado tanto que actualmente nosotros podemos considerar dentro de la composición química de estos sistemas adhesivos algunos compuestos que permiten hacer una interacción química entre los compuestos del adhesivo con los compuestos orgánicos de las estructuras dentarias. Entonces, este otro nivel de interacción toma el nombre de adhesión química. Y muchos de los adhesivos universales actualmente tienen, por ejemplo, la molécula de 10-MDP, que permite hacer una interacción de las estructuras o enlaces carbónicos del adhesivo con las estructuras dentinarias. Bien, entonces son los niveles de interacción que nosotros debemos entender cuando realizamos la rehabilitación oral. Entonces comprendamos nosotros que existe esta interacción entre estructuras o sustratos dentarios con sustratos no dentarios, empleando materiales de por medio, ¿correcto? Ese vendría a ser la finalidad del proceso de cementación. Y dentro de la familia de estos materiales resinosos, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la resina compuesta, la usamos muy a menudo, hacemos restauraciones con ella. Nosotros podemos tener los cementos resinosos también, con los cuales nosotros hacemos el proceso de cementación.
Y tenemos por otro lado los sellantes, ¿no? Materiales que utilizamos de forma preventiva, también es dentro de la familia de los materiales resinosos. Y tenemos por otro lado el adhesivo. Bien, entonces nosotros debemos entender que todos estos compuestos o materiales son parientes, por eso lo llamamos la familia de los materiales resinosos. Bien, y que mientras nosotros sigamos la flecha en este sentido, nosotros vamos a tener mayor fluidez. Y si nosotros seguimos la flecha en este sentido, vamos a tener, ¿qué cosa? Mayor viscosidad. Y lo otro que nosotros debemos entender y buscar comprender es que, si ustedes se dan cuenta, cada uno de los materiales arriba mencionados requieren del adhesivo, del sistema adhesivo, para incorporarse al lienzo. ¿Bien? Entonces, es necesario entender ello para saber que estos materiales son materiales que nos permiten cumplir una función, y los sistemas adhesivos nos permiten a nosotros cumplir también una función adicional. Y la función de este sistema adhesivo es de adherir. Y vamos a ver ahorita los compuestos que podemos nosotros tener para esta situación o estos casos clínicos. La familia de los materiales resinosos, es decir, todos los que hemos visto, comparten la misma composición. Y ustedes lo están viendo en la pantalla. La composición que parten, o la composición que tienen, se divide en tres grandes grupos. Por un lado, tenemos la matriz orgánica, que presenta monómeros. Por otro lado, tenemos la fase inorgánica, que tiene partículas de relleno, que ustedes la están viendo acá, de color celeste. La matriz orgánica es como si fuera la piscina. Y la fase inorgánica o partículas de relleno es como si fueran unos rocas o minerales que colocásemos dentro de esa piscina. Pero estas no se pueden unir, es decir, estas no podrían integrarse si no tenemos esta otra estructura en color amarillo, que es la que permite que ésta se una, y que toma el nombre de agente de unión o silano. ¿Correcto? Estos son los tres componentes básicos de la familia de los materiales resinosos. Entonces, la matriz orgánica con sus monómeros tiene iniciadores, activadores o inhibidores también. Y en la fase inorgánica nosotros tenemos partículas de cuarzo, vidrio, bario, sílice, radiopacificadores y modificadores ópticos, ¿correcto? Esa es la composición básica de toda la familia de los materiales resinosos. Si nosotros observamos cómo se configuran los monómeros dentro de la matriz orgánica, estos son los monómeros, vean ustedes, son moléculas de ese tipo, y estos monómeros de alguna manera buscan a través del proceso de polimerización transformarse en polímeros, es decir, estructuras o monómeros que se van a unir y van a formar un compuesto más grande, ¿correcto? Entonces, todo proceso de polimerización, por el mismo hecho que algo que está separado se junta, tiene cierto nivel de contracción, ¿correcto? Y si nosotros analizamos estos monómeros, vamos a ver que estos monómeros, también llamados monómeros de enlace cruzado, tienen estas características. Tiene un especiador, tiene un grupo polimerizable y tiene otro grupo polimerizable. Es decir, es como si fuera una estructura con dos brazos. Y esos brazos son grupos polimerizables. ¿Por qué? Porque se unen con los otros monómeros y se empiezan a abrazar, se empiezan a dar la mano para lograr el proceso de polimerización. Entonces, estos grupos polimerizables, es decir, estos brazos, pueden ser acrilatos o metacrilatos. Es decir, son clasificaciones. De ahí que ustedes, de repente, en la composición de sus resinas compuestas o de sus adhesivos, van a ver la presencia de nombres como bis-GMA. ¿Por qué? Porque el nombre de la molécula es bisfenol A-glicidil metacrilato, ¿no? Es un metacrilato en los brazos que tiene esta molécula larga. Otro nombre, por ejemplo, es el UDMA, que es el dimetacrilato de uretano. ¿Por qué?
porque también tiene brazos o extremos de metacrilatos. Otros monómeros es el TEGMA, otro monómero es el EGDMA. Y estas moléculas, por un lado, nos van a dar la idea también del tipo de estructura que vamos a tener. Las dos primeras moléculas son normalmente de alto peso, por lo tanto, dan cierta viscosidad al material. Las segundas, como son de bajo peso, dan un poco de mayor fluidez al material. ¿Vean? Entonces, va a depender del tipo también de monómeros que nosotros vamos a utilizar. Por otro lado, nosotros tenemos otro tipo de monómeros, los cuales igual polimerizan, se dan la mano y se unen. Sin embargo, hay monómeros que un lado tienen un brazo distinto, tienen un superpoder, tienen una superfunción. Por eso que se llaman monómeros funcionales, porque tienen un espaciador, tienen un grupo polimerizable, solo que un brazo tienen un grupo funcional, tienen un superpoder. Y este superpoder le permite a ese monómero tener mayor humectancia, desmineralizar estructura dentaria, permite ser antibacteriano, por ejemplo, y este grupo funcional es característico de los adhesivos y algunos cementos resinosos. ¿Bien? Entonces, eso es un poco para que entiendan ustedes cómo funcionan los monómeros dentro de la matriz orgánica. Y uno de los monómeros actualmente más conocidos y que ha traído en boga la evolución en los sistemas adhesivos es el 10-MDP. Y vendría a ser esta molécula. Porque ha permitido esta molécula tener una interacción química del adhesivo con las estructuras dentales. Eso es lo que permite. Una interacción de los cristales, por ejemplo, de hidroxiapatita y las sales de calcio. Es una gran función que tienen para adherir el adhesivo a la estructura dental. Entonces, estas tres partículas, estas tres moléculas, o estos tres grupos que componen la familia de las resinas, interaccionan y transforman un elemento viscoso inicial en un elemento rígido. Ese proceso es llamado un proceso de polimerización. Miren cómo los monómeros se van uniendo y van formando como una red y van de esa manera aumentando su viscosidad. La parte de la matriz inorgánica, que es el relleno, también hay una clasificación que nos permite saber el tipo de relleno que podemos tener dentro de estas resinas. Bien. Entonces, la familia de los materiales resinosos, nosotros podemos dividirlos en resinas compuestas, por ejemplo, cementos resinosos, sellantes, por ejemplo, adhesivos. Entonces, la composición, es decir, lo que contiene en cada estructura, de alguna u otra manera vendría a ser parecido entre ellos, porque todos son primo hermanos. Tienen su matriz orgánica, su agente de unión y una fase inorgánica. Pero, por ejemplo, acá ustedes están viendo que los sellantes, a diferencia de los cementos resinosos y las resinas compuestas, por lo general no tienen rellenos. El adhesivo, miren ustedes, tienen monómeros, que son estos palitos de color rojo, al igual que los sellantes, al igual que los cementos resinosos, al igual que las resinas compuestas, pero tienen también unos palitos de color morado, que son los monómeros funcionales. Bien. Entonces, las resinas compuestas podemos tener diferentes estructuras dependiendo del porcentaje de carga que tienen. A medida que tenemos más carga en la composición de la matriz inorgánica, tenemos mayor viscosidad. A medida que tenemos menos carga inorgánica, tenemos resinas de menos viscosidad. Una familia que es yo menciono que es como si fuera un mitad-mitad la resina compuesta y el cemento resinoso, son los materiales de reconstrucción de muñones tipo core. Y también existen actualmente sellantes que también presentan relleno inorgánico. Miren, es mínimo, sin embargo, termina siendo un pequeño relleno inorgánico. Asimismo, también existen adhesivos que presentan cierta carga, cierto relleno. Pero si ustedes se dan cuenta, en términos generales,
toda esta familia de los materiales resinosos comparten la misma composición. Entonces, entendiendo esto, nosotros debemos saber que el proceso de polimerización es como si fuera un juego de dominó donde nosotros queremos realizar esta acción. Pero para que esta acción se realice, nosotros necesitamos dos aspectos. Necesitamos, por un lado, para realizar el proceso de polimerización, por un lado necesitamos un activador que vendría a ser algo que provoca o algo que activa la primera molécula que realiza la acción. Es decir, el iniciador es aquella primera pieza que se encarga de hacer todo el proceso en cadena. Pero para que este iniciador funcione, nosotros necesitamos un activador, que en este caso es este dedo. Es importante que ustedes sepan esto, porque sin un activador, este proceso no se puede dar. Entonces, si nosotros vemos de qué manera se puede dar o qué métodos de activación tenemos un método de activación química, tenemos un método de activación física y tenemos un método de activación dual. ¿Cómo funciona eso, doctor? Yo esta activación química lo realizo a través de una interacción química entre esta molécula y esta molécula y empieza a formarse la reacción en cadena. Una activación física, por ejemplo, es la luz. Yo utilizo la luz como un activador de esta molécula iniciadora y se da toda la reacción. Por eso es que los materiales o la familia de los cementos resinosos que tienen esta composición, que ya lo hemos revisado, nosotros para entender un cemento resinoso necesitamos conocerlo con nombre y apellido. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Que para que tú sepas qué cemento resinoso estás usando o qué cemento resinoso vas a comprar, tú necesitas entender cuál es su método de activación, por un lado, y por otro lado, cuál es el método de adhesión que requiere. Por ejemplo, nosotros tenemos cementos resinosos de fotoactivación. ¿Por qué? Porque estos se van a activar a través de la luz. Tenemos cementos resinosos de autocurado, porque estos se van a polimerizar por un proceso químico. Y tenemos los de polimerización dual, porque utilizan ambos métodos, es decir, requieren la luz y requieren también este proceso químico, ¿correcto? Entonces, el activador y el iniciador en cada uno de ellos va a ser distinto. En los cementos de fotoactivación, el activador va a ser la luz y el iniciador va a ser la canforoquinona. El de autocurado va a ser la mina terciaria, el activador, y el iniciador va a ser el peróxido de benzoilo. En los cementos duales van a ser ambas, es decir, tiene tanto de luz como de mina terciaria, y el iniciador también, en este caso, debe tener de ambas. Entonces nosotros debemos entender qué tipo de cemento vamos a utilizar para saber qué indicación le vamos a entregar. ¿Qué indicación le vamos a entregar al material restaurador? Y por otro lado tenemos que saber si el cemento que empleamos nosotros utiliza un método adhesivo convencional, es decir, requiere un protocolo adhesivo en el diente antes de colocarlo, y si es autoadhesivo, quiere decir que el cemento no va a requerir un protocolo adhesivo previamente. ¿Por qué? Porque los cementos autoadhesivos ya vienen con todo incluido, es decir, tienen un poco de partículas ácidas, un poco de partículas adhesivas, tienen el cemento incorporado, entonces es como si hiciera todo a la vez, ¿correcto? Entonces va a depender de lo que usted utilice en el consultorio para de esa manera usted pueda tomar la decisión de qué tipo de cementación va a realizar. Por ello es muy importante que ustedes conozcan su equipo de polimerización. ¿Por qué es tan importante ello? Porque si ustedes no entienden que este proceso de polimerización se puede dar de forma incompleta, llevando a cabo el fracaso de la interacción entre su restauración y el diente, todo esto, lo que hemos conversado, puede simplemente perder fuerza o perder potencia.
Son 6 aspectos los cuales yo he resumido para que ustedes puedan evaluar sus equipos de polimerización. Bien, y vamos a verlo de la siguiente manera. El primero es la potencia. La potencia, a diferencia de lo que se cree, no es uno de los aspectos más importantes, porque la potencia más que nada, si nosotros evaluamos la fórmula, potencia es energía sobre el tiempo, es decir, joules sobre segundos, que termina siendo una unidad llamada watts. Entonces la potencia en watts, por ejemplo, a los que hemos cambiado un foco, ¿no? Le compramos en la ferretería y nos dice, dame un foco de 50 watts. Es diferente a un foco de 100 watts, ¿correcto? ¿Y va a ser diferente el consumo? Obviamente que sí, un foco de 100 watts va a consumir el doble que un foco de 50 watts. Cuando hemos comprado también una plancha, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos la plancha prendida toda la noche? Mamá o papá nos castiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muy aparte de que se puede incendiar la casa, el recibo de luz viene altísimo. ¿Por qué? Porque miren, esta plancha tiene 2200 watts, es decir, es la potencia que requiere el equipo para trabajar, para entrar en funcionamiento. Entonces la potencia vendría a ser aquella energía que recibe el equipo para poder entrar en funcionamiento, ¿correcto? Entonces, no necesariamente es el valor más importante que nosotros debemos tener, porque si por ejemplo vemos nosotros acá, la potencia es diferente en cada uno de los equipos. Si solamente nos basamos en la potencia, por ejemplo, acá ganaría en primer lugar la Blueface G2 o la OptiLife Max, porque tiene mucha mayor potencia, ¿correcto? Pero como les vuelvo a repetir, no es un parámetro que nosotros debemos procurar, porque nosotros más que la potencia, lo que a nosotros nos debe interesar es el segundo concepto. El segundo concepto se llama intensidad, irradiancia o emitancia. Y esta intensidad, irradiancia o emitancia se asemeja cuando, no sé si ustedes de repente han jugado carnavales, creo que hay algunos colegas que también nos acompañan de otros países. Cuando nosotros acá en Perú jugamos a veces carnavales y tenemos de repente una manguera que no está botando la suficiente cantidad o intensidad de agua, lo que nosotros que usamos para que esta agua llegue más lejos y podamos mojar a las personas es colocar nuestro dedo. Y colocando nosotros nuestro dedo, lo que logramos, ¿qué cosa? Es que salga mayor cantidad de agua. No es que salga mayor cantidad de agua, sino que van a salir mayor cantidad de gotas por segundo. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos reducido el área de la salida de esta cantidad de agua. ¿Y en qué se traduce eso? Se traduce en la intensidad. ¿Por qué? Porque la intensidad es la potencia entre el aire. Miren ustedes, la intensidad es la potencia entre el aire. De tal manera que si nosotros reducimos el área por donde está irradiando, en este caso el agua, vamos a tener, al tener menor cantidad de área, ¿correcto? Nosotros podemos lograr una mayor cantidad de intensidad. Obviamente que si nosotros tenemos una gran cantidad de potencia, lo que se debe esperar que tengamos también una mayor cantidad de intensidad. Pero ante potencias similares, uno de los aspectos importantes es el área o la cantidad de área por donde va a salir esta energía, en este caso de la lámpara. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la lámpara? Nosotros vamos a tener algunas lámparas que nos van a permitir emitir una cantidad o una intensidad de energía y otras lámparas que nos van a permitir emitir otra intensidad distinta. ¿Cuál es la que a nosotros nos debe interesar? Que nuestra lámpara emita una mayor intensidad. Es decir, ¿la potencia me sirve? No, porque la potencia es la que llega por acá. Lo que me sirve es la intensidad de lo que va a emitir. ¿Correcto? Entonces, esto también va a estar mucho en función a el diámetro que nosotros vamos a tener en la punta. Entonces, la intensidad es la cantidad de fotones que se van a emitir por segundo a través de la punta. Por eso que si nosotros volvemos a hacer el cálculo en esta tabla, miren ustedes, las que tenían mayor potencia no necesariamente son las que tienen mayor irradiancia o intensidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta lámpara LED de 3M
la OptiLights, son las que tienen mayores valores, puesto que el área de la punta, es decir, el espesor, se ha reducido. De esta manera, el parámetro más importante para nosotros, más que la potencia, es la intensidad, es decir, cuánta energía sale para poder realizar la polimerización. Bien, muy importante es la colimación. Esto se refiere más que nada a cómo está saliendo la cantidad de energía. Puede nosotros salir un haz de esta manera, quiere decir que no se dispersa, que está colimado, es como si fuera un puntero láser. Si ustedes colocan un puntero láser y lo ven en la oscuridad, miren cómo el haz se mantiene igual, no se ha dispersado, perdón, no se ha abierto el haz de luz. En cambio, cuando nosotros tenemos un haz de este tipo que se dispersa, quiere decir que no está colimado, quiere decir que empieza a abrirse mucho y termina no generando mucha intensidad donde yo quiero. Yo quiero que en este punto donde está el puntero láser llegue la intensidad, pero no puedo porque este haz se abre mucho, se pierde a medida que va avanzando. Otro aspecto es la homogeneidad del haz de luz, es decir, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que este haz de luz sea así de intenso y de homogéneo durante el recorrido, o nos interesa que sea de esta manera, que se vaya perdiendo fuerza con el tiempo. Obviamente que lo ideal sería eso, ¿no? Un haz más homogéneo. Entonces esos dos parámetros son dos de las características que todas las empresas evalúan. La dispersión y la intensidad y cómo va penetrando y cuál es la profundidad de esta intensidad. Por eso es lo que nosotros debemos evaluar cuando adquiramos una lámpara, un equipo de polimerización, ¿correcto? Por ejemplo, Valo menciona, ¿no?, que ellos tienen una gran cantidad de irradiancia o intensidad y que este haz se mantiene homogéneo con el tiempo y no se dispersa, a diferencia de otras casas comerciales. Y todos van a mostrar en sus resultados esos dos parámetros. Entonces nosotros debemos estar atentos a cuál es el tipo de intensidad y cómo es la forma en que este haz se vaya mostrando, ¿no? Miren, por ejemplo, siempre se va a mostrar estas características que nosotros debemos evaluarlo en cada uno de nuestras unidades. Por ejemplo, Valo tiene una estructura interesante que se llama el Point Cure de Valo. Entonces, el mecanismo de eso es que, como les he mostrado, reducen al máximo el área por lo cual sale toda la luz. Si reduce el área, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta la intensidad, ¿no? Entonces, espesores de carillas de cerámica, de repente de más de 2 o 3 milímetros, pueden tranquilamente ser o pueden pasar la luz de estos equipos porque la intensidad es tal que permite el paso de este haz de luz a través de la restauración. También existen algunas cuñas reflexivas donde lo que se realiza es se polimeriza la cuña, es decir, se activa la lámpara y todo el haz de luz viaja a través de la cuña. ¿Para qué es esto? Para que nosotros polimericemos estas zonas proximales que en la base requieren una polimerización, pero que obviamente la punta de la lámpara no va a ingresar hasta esa profundidad. Entonces nosotros tenemos varios modos de hacer el proceso de polimerización y varios sistemas, ¿no? Entonces, en base a lo que nos diga el fabricante, nosotros debemos respetar los tiempos, porque estos tiempos que nos indica el fabricante va en función a lo que ellos han trabajado, es decir, a la evidencia y la información científica que ellos nos están mostrando, ¿correcto? Y por último, nosotros tenemos el espectro de emisión. ¿Qué es este espectro de emisión? Este espectro de emisión, nosotros debemos entender que la luz que bota la lámpara tiene un cierto color. Y ese cierto color lo que va a emitir es una gama de colores. Y esta gama de colores lo que deben hacer es estimular una molécula que se llama canforoquinona, que lo hemos visto. Pero la luz que activa esta molécula debe tener una longitud de onda de 468 nanómetros. Mientras que otro tipo de iniciadores, por ejemplo, lucerín, ibocerín, óxido de edilfosfina, TPO, VAPO, etcétera, requieren 400 nanómetros para ser estimuladas. Entonces, ¿esto dónde está? Esto es dentro de la composición de las resinas. ¿Recuerdan?
Estos son los iniciadores. Entonces, la luz que yo tengo debe buscar estimular o activar estos iniciadores. Si no lo hace, el proceso de polimerización no se va a desarrollar. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, en las lámparas que nosotros tenemos, la ELIPAR tiene una longitud de onda de 430 a 480 nanómetros, es decir, activa la canforoquinona, pero no activa estos otros iniciadores. Valo de Ultraden tiene una longitud de onda de 395 a 480, es decir, tranquilamente puede activar a estos fotoiniciadores. De ahí viene el concepto que nosotros vemos que existen lámparas que son polywave. ¿Qué quiere decir polywave? Poly son muchas y wave significa ondas. Quiere decir que en la punta de la lámpara tienen unos microchips que pueden estimular algunos iniciadores en 470 nanómetros, miren el color celeste, y otros que activan en 410 nanómetros para otro tipo de iniciadores. Entonces, nosotros debemos considerar ello. Debemos considerar si es que requerimos nosotros algún otro tipo de estimulante de este tipo de iniciadores que trabajan en 400 a 410 nanómetros. Doctor, yo solamente utilizo resina y la marca de mi resina que dice que el iniciador es canforoquinona y nada más, pues entonces tú no requieres de ese tipo de lámparas polywave. Doctor, yo utilizo una resina X que indica que tiene de iniciadores Ivocerin, por ejemplo, Ivocler tiene como iniciador el Ivocerin, se puede decir, es una patente que ellos tienen, entonces nosotros requerimos que también nuestro equipo de polimerización pueda activar esa molécula. Entonces, es un aspecto muy importante que ustedes tienen que evaluar. Y por último, y no menos importante, es la ergonomía. La ergonomía vendría a ser la posición o las características que puede tener el equipo que me permiten a mí utilizarlo de una correcta manera, que me permiten a mí colocarlo de tal forma que yo pueda estar seguro que la luz está atravesando y está incorporándose alrededor de toda la restauración, ¿correcto? Entonces vamos a tener equipos de diferentes formas de la punta. Va a haber equipos que tienen puntas anguladas, otros unas puntas más oblicuas, por así decirlo, que lo que van a hacer es que muchas veces la punta llegue de esta manera. Y la luz no siempre active la base que queremos, sino la luz va a llegar un poco alejada. Entonces, si nosotros consideramos este principio de ergonomía, lo que buscaremos son lámparas que lo que nos permitan, o equipos de polimerización, que nos permitan a nosotros tener la máxima eficacia y que esté en un contacto muy estrecho con las piezas dentarias. Eso sería lo principal que debemos buscar. Entonces, por ejemplo, Valo tiene una característica muy importante en la punta que prácticamente es una salida de la luz en prácticamente 90 grados, ¿no? Entonces, eso que te permite que la boca de tu paciente no tenga que estar tan abierta para que tú puedas realizar la polimerización. Sin embargo, también existen otros equipos donde usted va a requerir que el paciente aperture un poco más la boca. Entonces, en conclusión, lo que usted tiene que realizar es averiguar sobre su equipo. Por ejemplo, si yo quiero averiguar sobre Valo, entro, puedo googlearlo, puedo buscar el catálogo y puedo evaluar y puedo buscar características como las potencias que utiliza, la longitud de onda que tiene, ¿no? Los diámetros de la punta de la salida y las formas como se opera esto. Podemos ver los accesorios que puedo utilizar esta lámpara que permiten aumentar la intensidad. Y puedo ver también, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, acá están hablando de los chips. Son 4 LEDs que funcionan a diferente longitud de onda. Podemos nosotros ver también la punta, lo que le mostré, ¿no? Que no genera que el paciente tenga que abrir tanto la boca, a comparación de otras marcas. Y la característica del haz de luz, ¿no? Que tiene que ser como si fuera un láser, ¿no? Homogéneo y no se tiene que dispersar, ¿correcto? Si observamos en la página de 3M, la ELIPAR, de la misma manera podemos ver la longitud de onda, la intensidad de luz, cómo opera, características de ergonomía, ¿no? El tipo de material que tiene la superficie, la característica de la luz, y vamos a evaluar también cómo funciona a medida que esta lámpara se va separando del lugar donde tiene que polimerizar, ¿correcto?
Entonces, son características que nosotros tenemos que ver. Miren, utilizando el IPAR de la 3M, el paciente abre de esta manera. Utilizando otra lámpara, el paciente tiene que abrir más. Y utilizando otra lámpara, el paciente prácticamente se tiene que dislocar la articulación temporomandibular para que pueda cumplir el objetivo de estar en una posición correcta para la polimerización. Bien, entonces todos estos parámetros nosotros los vamos a encontrar en los catálogos de estos equipos. Muy bien, estimados colegas, para mí realmente fue un gusto poder compartir con ustedes. Comparto algunos datos de repente de teléfono, WhatsApp, cualquier cosa, cualquier duda que ustedes puedan tener, con todo gusto podamos nosotros resolver algunas interrogantes. Agradezco a la organización por brindarme el espacio para poder compartir información con ustedes y me gustaría de repente escuchar algunas preguntas o algunas dudas que tengan ustedes, con todo gusto para resolverlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vilcapoma. Le traslado unas preguntas que tenemos en el chat. A ver, de Hortensia refiere, ¿en una resina bulk se necesitaría más intensidad de luz o mayor tiempo de aplicación? Ya, la diferencia en las resinas bulk, básicamente es que las resinas bulk es que nosotros podemos, la intensidad no la, o sea, no la vamos a modificar, lo único que nosotros podríamos con la bulk, a diferencia de una resina convencional, es aplicar mayor espesor de capa, ¿no? Si una resina convencional lo que nos piden son 2 milímetros y hacer la polimerización, la cantidad de tiempo, como le digo, va a ser dependiendo de cada fabricante. En Valo puede ser en el modo Extra Power 1 o 2 segundos, en el modo convencional de repente 10 segundos, entonces eso es variable, ¿no? O sea, es como que es un patrón que viene de fábrica, ¿no? Pero el hecho de usar resinas Bullfield, más que el cambio en la intensidad, es el cambio en el espesor. Nosotros podemos emplear espesores de repente hasta 4 o 5 milímetros, pero debemos utilizar, si utilizamos por ejemplo la Valo en modo convencional, utilizaremos 10 segundos, en modo Extra Power utilizaremos menos cantidad de tiempo, ¿no? No sé si con eso pude responder la pregunta, doctora. Gracias, Vilcapoma. Siguiente pregunta. Es la participante Dagny. Dice, doctor, en el caso de cementar una carilla para un incisivo central y una incrustación de más de 2 milímetros de espesor en el sector posterior, ¿qué características debe tener mi lámpara para cada uno de los casos? A ver, voy a colocar esta parte para que me permita un poco responder. Como les comentaba, lo principal de la lámpara, muy aparte, es yo lo traduzco en cantidad de luz y calidad de luz. Los puntos 3, 4 y 5, que es colimación, homogeneidad y espectro de emisión, es la calidad de luz. ¿Qué quiere decir? Que la luz sea, que no esté muy dispersa, no se pierda con el tiempo. Y en el espectro de emisión, ojo, tener en cuenta que vas a implementar la incrustación, correcto, pero tienes que saber qué tipo de iniciador tiene este cemento que vas a usar, este cemento resinoso. Si todo tiene canforoquinona, tranquilo, podemos utilizar lámparas que trabajen en esa longitud de onda, alrededor de 700 nanómetros, pero si el fabricante dice, utiliza, no sé, TPO o VAPO, otro tipo de iniciador, entonces tu lámpara, si solamente llega a 700, perdón, si llega a esa frecuencia y no baja hasta la frecuencia de esos otros iniciadores, pues no le va a hacer nada. Por un lado, por calidad. Y por cantidad, nosotros tenemos que considerar que a medida que nos vamos alejando cada vez más del objetivo que queremos polimerizar, tenemos que buscar aumentar la cantidad de tiempo, ¿correcto? Entonces, cada fabricante también lo explica, es decir, si tú te alejas o si tú estás pegado 0 milímetros, por ejemplo, para hacer una restauración y fotocuras, fotocúralo en 10 segundos. Me estoy alejando 2 milímetros, ¿por qué? Porque el grosor de mi incrustación es 2 milímetros, entonces tenemos que aumentar la cantidad de tiempo.
porque es la única variable que nosotros podríamos aumentar. ¿Podríamos aumentar la potencia? Sí, en modo, por ejemplo, extra power también, pero de nada serviría si tú le sigues poniendo un segundo, porque sería de repente un segundo si está pegado al diente. Pero si te alejas 2 milímetros, tendrías que incrementar la cantidad de tiempo. Es decir, en la intensidad lo que tú tienes que evaluar es que esa cantidad de luz que llegue, si sabes que se va a alejar, tienes que darle más tiempo a la lámpara. ¿Qué tanto tiempo? Obviamente que va a depender de la intensidad de esa luz que tiene y que todas las lámparas son distintas, ¿no? Hay lámparas que son de repente un costo mucho más bajo, no estoy diciendo que las que tienen costo bajo son malas, sino que muchas de ellas no tienen la intensidad ni tampoco la calidad adecuada para todo tipo de caso clínico. Bien, no sé si con eso le pude responder la pregunta, por favor. Gracias, doctor. Le traslado a la siguiente pregunta de Remberto Calle. Dice, excelente conferencia. Luego pregunta, dice, doctor, ¿qué lámpara recomienda según sus estudios? ¿Cómo disminuir la contracción de polimerización de la resina? Ok. Miren, yo soy, no sé, no sé si soy muy, de repente, me gusta ser objetivo, ¿no? Realmente, si yo me baso en los estudios que puedan tener o que está detrás de de equipos o incluso de materiales, lo que podemos tener más información es la lámpara como la Valu, la Elite Par. Veo que en el mercado está viniendo lámparas de Woodpecker. Si bien es cierto, o sea, se muestran buenas, pero al no tener tanto tiempo en el mercado como las otras, tal vez los estudios a larga data aún no los avalan tanto como las lámparas antes mencionadas. Y la otra pregunta es el tema del factor de contracción, ¿cómo lo podemos nosotros controlar? Pues bien, una de las maneras es a través de el empleo de espesores no tan gruesos de resina, respetar los espesores de 2 milímetros. También que nosotros podamos evaluar que a ver, vamos a mostrarlo acá. Por ejemplo, ¿no? Ojalá no me pase el tiempo. Imaginemos algo. Imaginemos que yo tengo un diente acá. Es una pieza posterior y yo tengo una cavidad que he realizado acá. Entonces, imaginemos que solamente me baso en el tema de los 2 milímetros. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a colocar un primer incremento de resina en este lugar, ¿correcto? Coloco mi resina acá. Me enseñaron luego que yo coloque otra resina acá, 2 milímetros, obviamente, y fotocuro. Y voy fotocurando en capas, ¿bien? ¿Qué pasa si es que yo coloco todo en un solo bloque? Obviamente que si coloco todo en solo bloque y fotocuro, esto se va a contraer muchísimo. ¿Qué no sucede o esta situación no sucede con cuál? Esa situación no sucede con las resinas Wulfing. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es, se podría decir, la prioridad al momento de que nosotros coloquemos estas capas. ¿Qué quiero decir? Si nosotros, por ejemplo, colocamos una capa de resina de esta manera de 2 milímetros, ¿acá sobre qué está soportado? Acá va a estar soportado arriba sobre esmalte. Acá va a estar soportado sobre dentina superficial. Acá sobre dentina intermedia y acá sobre dentina muy profunda. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de todas es el mejor sustrato dentario para adherirse? El esmalte, ¿correcto? Y de la dentina, ¿cuál es en el orden de jerarquía? La dentina superficial, luego la dentina media y luego la profunda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá la pulpa dentaria. Y esta pulpa dentaria lo que hace es hacer que esta zona de dentina profunda tenga los túbulos dentinarios más anchos, más abiertos, tenga mayor zona de humedad. Entonces acá la adhesión es mucho menor. Entonces si yo coloco una capa de 2 milímetros desde arriba hasta abajo y polimerizo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una contracción en este sentido. Es decir, se va a esta resina contraer y va a generar en este nivel un gap, un espacio. ¿Por qué razón? Porque la resina en este sector se agarra muy bien.
pero en este sector se agarra muy mal. Por lo tanto, si fotopolimerizamos, la contracción va a ir en este sentido. Por eso es que nosotros tenemos que saber que la calidad de adhesión va a ser distinta dependiendo a qué sustrato nos enfrentamos, y por eso que cuando nosotros vamos a hacer la técnica de incrementos no lo hagamos de esa manera, sino lo hagamos por una jerarquía de los sustratos. Empecemos por niveles bajos, empecemos y continuemos por niveles medios y terminemos por niveles un poco más altos. De tal manera que no vamos a generar una contracción que se oriente solamente a un solo lado, sino que sea una contracción un poco más compartida, una contracción un poco más tenue. Bien, no sé si con eso pude responder parte de su pregunta, doctor o doctora. Bien, muchas gracias, doctor Vilca Poma. Hay algunos comentarios en el chat. Mencionan, muy agradecida, doctor, excelente ponencia, excelente conferencia. Están bastante satisfechos con su ponencia, doctor. Hay algunas preguntas, pero ya estamos con el tiempo. Esperemos que haya otra oportunidad para que podamos seguir viendo. Bueno, entonces vamos a continuar. Y doctor Vilca Poma, excelente participación, y en reconocimiento a su aporte en este precongreso, el señor decano de la Facultad de Odontología, el magíster Rommel Watanabe Velázquez, le hará entrega de la certificación respectiva. Adelante, doctor Watanabe. Muchísimas gracias, doctora Melissa Ibarra. Bueno, buenas noches a todos los que se encuentran conectados a esta fecha, primera fecha de nuestro precongreso del 2022. Doctor Henry Vilca Poma Guerra, muchísimas gracias por tan brillante exposición. Muchísimas gracias por su didáctica, por el material audiovisual que nos ha compartido, por la forma tan clara que ha respondido las preguntas y por eso los comentarios que estamos leyendo en el chat, todos agradeciendo y aplaudiendo su didáctica y su capacidad para poder responder y transmitir el conocimiento que es tan importante para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así está demostrando el camino correcto de ser un maravilloso docente. Así que estamos muy orgullosos, doctor, de tenerlo en la plana docente de nuestra universidad. Como sanmarquino que es, está usted haciendo docencia en su casa. Y la prueba es que tenemos más de 300 conectados a esta conferencia. En virtud de ello, doctor, y en agradecimiento, hacemos entrega de este certificado otorgado a su persona por su participación como expositor en esta conferencia Rol de la polimerización en la rehabilitación oral, realizado el día de hoy, 10 de septiembre del 2022, en el marco del 13º Congreso Internacional de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en el marco también de la celebración del 79 aniversario de su creación. Le hacemos entrega entonces, doctor Henry Vilca Poma, este certificado, agradeciéndole nuevamente por su brillante participación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Rommel Watanabe. A todos los presentes nuevamente, mi más sincero agradecimiento. Y bueno, continuamos con el rol de conferencias. Los esperamos también tener a todos los días sábados como preámbulo al gran y magno evento que va a ser el Congreso a fines del mes de octubre, a quienes nosotros les esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes con todos y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Rommel, por la entrega de la certificación. Bien, recordar, estimados asistentes, que esta es la primera fecha de 4 que tenemos planificadas. Las próximas fechas serán igual los días sábados a las 6 de la tarde. Tenemos el sábado 17, el sábado 24 y luego tenemos el 1 de octubre. Posteriormente vamos a continuar ya con el Congreso, al cual también están cordialmente invitados. No olvidar, por favor, registrar su asistencia en el link. Me informan que todavía varios faltan. Por favor, tengan